Antes de nada, gracias por organizar esto. La verdad es que siempre es un placer venir por aquí, por Valencia. Y además hoy que nos sirve para, aunque no sea una demostración matemática, sí para comprobar una vez más la conjetura de Luis Alías, que cuando hace bueno en Galicia hace malo en Levante. Y creedme que siempre que la compruebo, siempre se cumple. A ver si alguien se anima y nos da una demostración algún día, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a hablar es sobre variedades conforme Einstein, que es un trabajo conjunto con Ramón Vázquez Lorenzo, Esteban Calviño e Ischel Gutiérrez Rodríguez, que fue la última en incorporarse al grupo. Y es algo en lo que vamos trabajando unos años y, bueno, pues voy a intentar, por lo menos, convenceros de que a lo mejor es algo que vale la pena pensar. Bueno, entonces, la primera cuestión es qué es una variedad conforme Einstein. Y ya pongo aquí entre paréntesis, todo es local. Es decir, no voy a estar hablando siempre de localmente conforme Einstein, simplemente será conforme Einstein, ni localmente conformemente llano, diré que es conformemente llana, pero tenemos que entender que es local. Entonces, una variedad es conforme Einstein, pues si tiene la propiedad esta de que una vez que tenemos una métrica y consideramos la clase conforme, pues existe un representante de Einstein en esa clase conforme, o lo que es lo mismo que podemos deformar la métrica inicial a una métrica de Einstein por un cambio conforme. Si hacéis una cuenta estándar y tomáis una deformación conforme de una métrica, podéis relacionar el tensor de Ricci de la métrica original con el tensor de Ricci de la métrica conforme mediante una ecuación como esta, donde nos aparece el hessiano de la función de deformación, nos aparece el laplaciano, que lo voy a tomar siempre con este signo, ¿vale? Y nos aparece aquí la norma del gradiente de la función. Entonces, en base a eso, pues hace ya exactamente un siglo y un año, pues Riemann dedujo a partir de aquí, pues simplemente sustituir ahí la condición de que esta métrica es Einstein, pues sí, solo sí se tiene esta ecuación para la función de deformación conforme Einstein que estamos buscando, ¿vale? Entonces, en principio, no es una ecuación tan horrible, es decir, tenemos aquí el hessiano, tenemos aquí el tensor de Ricci, es decir, esta parte de aquí, ¿vale? Pues está cómoda, aquí es un múltiplos de la métrica que puede cambiar de punto a punto, pero esta ecuación, por diversas razones, pues es muy complicada de estudiar. Es un sistema sobredeterminado y la típica estrategia que uno hace cuando tiene un sistema de esto es decir, bueno, pues tomo trazas y a partir de la traza saco conclusiones, tomo divergencia, a partir de la divergencia saco conclusiones, pero aquí esto no funciona. Es decir, si uno hace la traza de esta ecuación es siempre cero y la divergencia también es siempre cero. Entonces, bueno, pues ¿qué cosas sabemos? Pues fijaos que aquí aparece este factor n-2, aquí también aparece n-2. Por tanto, si estamos en dimensión 2, pues la ecuación se reduce simplemente a que phi multiplicado por el tensor de Ricci es phi por tau por g dividido por un medio, que es exactamente la ecuación de Einstein. Sabemos que en dimensión 2, pues toda variedad. Ahora esto se paró. Hay que tocar así. Vale. Entonces, en dimensión 2, pues trivialmente toda variedad es conforme a Einstein, eso no es tampoco nada sorprendente. Y en dimensión 3 tenemos una caracterización muy cómoda de las variedades que son conforme a Einstein, porque una variedad de dimensión 3 es Einstein, si solo sí tiene curvatura seccional constante, por tanto tiene que ser a la fuerza localmente conformemente llana, y eso ya nos da la condición. Es decir, una variedad de dimensión 3 es conforme a Einstein, si solo sí es localmente conformemente llana, y eso lo podemos caracterizar en términos del tensor de Cotton de la variedad. Y bueno, por lo menos digamos que hay una forma de poder trabajar cómoda en esa situación. Entonces, en cuanto subimos de dimensión y nos vamos, por ejemplo, a dimensión 4, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues la situación en dimensión 4, lo primero que queremos hacer es intentar buscar algún tipo de obstrucción o relación entre la curvatura de la variedad y el factor conforme. Entonces, todo viene de la consideración del tensor de Schalting, ¿vale? Que es el tensor de Ricci menos este múltiplo de la curvatura escalar por la métrica. Cuando se toma este tensor que es simétrico en las dos últimas variables, y z, cuando se busca su simetría en las dos primeras, se construye este tensor de Kodachi, que exactamente es un múltiplo de la divergencia del tensor de Bell. Vale, bueno. Lo importante es que si nosotros tenemos una métrica de Einstein,
esto es un múltiplo escalar de la métrica, la curvatura escalar es constante, entonces el tensor de Skalten es un múltiplo escalar de la métrica y por tanto su derivada covariante tiene que ser cero. Eso nos dice que cualquier métrica de Einstein, la divergencia del tensor de Weil tiene que ser cero. Entonces, utilizando eso, pues, vale, si tenemos una variedad que es conforme a Einstein, entonces la divergencia con la métrica conforme del tensor de Ricci, del Weil, del tensor de la métrica conforme, tiene que ser cero. Y si uno hace la cuenta, pues lo que llega inmediatamente es a que la divergencia del Weil es un múltiplo de la contracción del Weil con el gradiente del logaritmo de la función de deformación. ¿Vale? Que simplemente lo que estamos es expresando esta condición de aquí. ¿Vale? Entonces, uno aquí esperaría poder obtener información sobre este gradiente y a partir de ahí sobre la función de deformación conforme, pero eso está supeditado a que el tensor de Weil tenga buenas propiedades, porque de alguna manera si queremos despejar aquí necesitamos un cierto tipo de inyectividad sobre el tensor de Weil. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es decir, ¿vale? Tenemos esta ecuación, pues ya que pillamos carrerillas, seguimos derivando. Entonces, seguimos derivando y tomamos una nueva divergencia. Vale, aquí estoy escribiendo la divergencia 4, da igual la divergencia que es, en qué argumento hagamos la divergencia, simplemente movemos esto de sitio. Pero si ahora tenemos la precaución de tomar la divergencia, los 2, 4, pues lo que nos queda es un múltiplo de esta contracción del tensor de Weil con el tensor de Ricci, ¿vale? Menos otro múltiplo escalar del tensor de Weil contraído con, no, ya no con el tensor de Ricci, sino con esencialmente la diferencial de la función de deformación. Y eso, si utilizamos simplemente la divergencia de esta ecuación y la ecuación de Brinkmann, llegamos aquí. Esto tiene una parte que es, digamos, bastante intratable, que es esta parte de aquí, porque eso nos involucra a la propia función de deformación, pero si pretendemos ir paso a paso y estamos en la situación en la que podemos decir algo, que es que la dimensión sea 4, si la dimensión es 4, este sumando de aquí desaparece. ¿Vale? Y entonces la condición a la que llegamos es que una variedad de dimensión 4, si es conforme a Einstein, tiene que verificar esta condición de aquí y tiene que verificar esta condición de aquí. ¿Vale? Que ya es una cosa un poco más extraña. ¿Vale? Entonces, esta condición de aquí, la divergencia iterada del tensor de Weil más la contracción del Weil con el Ricci, eso es algo que ya se conocía desde hacía mucho tiempo, prácticamente contemporáneo al trabajo de Brinkmann, era el trabajo de Bach, y eso es lo que se llama el tensor de Bach. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues simplemente lo que podemos hacer es tratar de buscar métricas críticas que sean óptimas para el funcional dado por la norma L2 del tensor de Weil en una variedad. Y cuando hacemos eso y buscamos el gradiente de este funcional, pues es exactamente esto que tenemos ahora. Es decir, que esa es la parte buena. ¿Vale? ¿Cuál es la otra parte buena? Pues que por estas cancelaciones milagrosas que aparecen en ciertas dimensiones, pues este funcional que tenemos aquí es invariante conforme. Porque si pensáis en el Weil, si pensáis en el tensor de tipo 0,4, nos saca un rescalamiento fuera, hacemos el módulo, después como aquí estamos haciendo el elemento de volumen respecto a la métrica rescalada, pues todo se cancela y nos queda que esto es independiente de la elección que hagamos de la clase conforme. Entonces, casos especiales de métricas que son backianas, que cumplen esta condición de aquí, pues vale, cualquier métrica localmente conforme backiana, esa es la situación absolutamente trivial, porque si el Weil es cero, pues aquí estamos exactamente en el mínimo del funcional. Las métricas que son conforme a Einstein, ¿por qué? Pues porque toda métrica que sea conforme a Einstein, digamos, esta parte de aquí, esto tiene que ser cero y esto tiene que ser cero, por tanto, tienen que ser críticas para este funcional. Pero como el funcional es invariante conforme, cualquier métrica que sea conforme a Einstein también sigue siendo crítica. Y ese es el punto que nos interesa a nosotros. Hay otra familia importante de métricas que son críticas, que son las métricas autoduales o antiautoduales, ¿vale? Y eso ya es simplemente porque en una variedad autodual o antiautodual, utilizando la expresión de la característica de Euler y del índice de Hirzebruch, se puede escribir todo en función de la componente autodual o antiautodual, y entonces se puede probar siempre que esas proporcionan mínimos locales para este funcional. Por tanto, también nos dan métricas. Bueno, entonces la cuestión es que lo que tenemos por ahora son dos condiciones necesarias, ¿vale? Obviamente estamos en dimensión 4 y voy a seguir en dimensión 4 todo el tiempo, ¿vale?
En dimensión 4, si una métrica es conforme a Einstein, entonces es Bajana y cumple esta condición. ¿Por qué me quedo en dimensión 4? Pues porque por un lado es en la que sabemos hacer algo y por otro lado es donde las cosas funcionan bien en el sentido de que, a ver, fijaos que el problema aquí cuando estudiamos los conforme Einstein es que estamos estudiando un problema que no es invariante conforme sobre geometría conforme, por decirlo así. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, la cuestión es que el tensor de Bach es invariante conforme en dimensión 4, entonces es donde tenemos la mejor información posible. En dimensiones más altas, tanto esta condición como esta tienen unos análogos, pero aunque esta pues, formalmente es la misma, esta condición de aquí sí que ya cambia y ya pierde todo el significado conforme y toda la información que tenemos. Bueno, pues lo bueno es que estas dos condiciones son de hecho suficientes. Es decir, eso es algo que probaron Kozamen, Newman y Todd en los años 80, que si una variedad cumple el tensor de Bach es cero y cumple esta condición de aquí, entonces es conforme a Einstein, pero de nuevo el precio que hay que pagar es que sea lo que se llama el tensor de Weil sea débilmente genérico, lo cual simplemente quiere decir que sea inyectivo pensado como una aplicación aquí, o si queréis pensarlo como operador en el espacio de dos formas, es el operador de Weil del espacio de dos formas en sí mismo es inyectivo. Entonces ese carácter inyectivo es el que nos permite despejar aquí este logaritmo y a partir de ahí esta condición de aquí nos da las condiciones de integrabilidad en la ecuación de Bringman. Entonces ahí se acaba. ¿Vale? ¿El problema cuál es? El problema es que asumir que algo es débilmente genérico pues es muy restrictivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en los casos que os comenté antes, si tomamos una variedad que sea autodual o antiautodual, nunca es débilmente genérica, porque el operador de Weil tiene siempre núcleo. Entonces, en general, esto no se cumple siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues en dimensión 4, si uno impone condiciones adicionales, pues se conocen resultados agradables. ¿Vale? ¿Y agradables en qué sentido? Por ejemplo, pues si uno impone que la variedad en la que estemos sea Keller, y estamos en superficies Keller, o sea, en dimensión real 4, pues primero Gerdinsky en los años 80 y después Lebrun corrigió algunas cosas que no estaban del todo correctas, pues probó que si una variedad eh, autodual, Keller es siempre conforme a Einstein. ¿Vale? Y aquí la clave del asunto, y ahora contaría los problemas originales, es que si la componente antiautodual del tensor de Weil se anula, la componente autodual está determinada solamente por la curvatura escalar y esa curvatura escalar es la que determina el cambio conforme a una variedad Einstein. Entonces ahí las cosas funcionan bien siempre y cuando esa curvatura escalar no sea constante ni sea cero, porque si no ya no estamos haciendo nada. ¿Vale? Y de hecho lo que es cierto, que fue lo que vieron de un Ascitok, es que en el caso antiautodual, que es cuando la curvatura escalar es cero, eso no es cierto. ¿Vale? Pero al menos en el caso autodual sí que lo es. ¿Vale? Yo creo que la condición esta de autodualidad en el marco Keller, a lo mejor desde otro punto de vista, algunos la estudiamos de hace un montón de años, que está relacionada con el tensor de Wagner de una variedad Keller, y es exactamente la condición de que sea Wagner-Yana. Entonces, ahí, pues vamos, no hay, digamos, un tensor de Weil, pero hay un cierto análogo del tensor de Weil que nos da la solución. Otra situación en la que se sabe qué es lo que pasa es, por ejemplo, si la variedad o sea, si la métrica es una métrica producto. ¿Vale? Y eso tiene interés porque hay muchas construcciones, por ejemplo, esta que está aquí, la construcción de ser un producto deformado, lo que nos dice es que la métrica está en la clase conforme de una métrica producto. Entonces, lo que probaron Kuhnel y Rademacher es que en dimensión 4 hay dos posibilidades, o bien que cuando uno está en una variedad producto, el factor conforme dependa solo de uno de los factores. Si depende solo de uno de los factores, entonces eso nos lleva a una estructura de producto deformado, ¿vale? Que en el caso particular en que la base del producto tenga dimensión 1 es una variedad localmente conformemente llana, pero si no hay, se puede caracterizar y se pueden resolver las ecuaciones cuando eso es conforme. Y la otra posibilidad es que tengamos un producto y que la métrica, el factor conforme dependa de los dos en los dos factores. De hecho, se descompone aditivamente y en ese caso la condición es o bien que las dos curvaturas de Gauss de cada una de estas superficies sean opuestas o bien que cada una de ellas cumpla una ecuación de medios de este estilo que tenemos. ¿Vale? Entonces,
En cada una de esas situaciones se sabe resolver las cosas. Esta primera condición, digamos que una resolución previa, una vez que se sabe que es un producto deformado de este estilo, había sido dada por Kim Kim, que debe ser, supongo que en coreano, como García y García. Y entonces, y en este segundo caso, pues lo que sí tenemos es una caracterización dada por Verbitsky, que estamos justo en el caso en que la variedad es el tensor de Weil es débilmente genérico, porque el espectro del operador de Weil, autodual y antiautodual, son el mismo y tiene siempre como mucho dos autovalores distintos. Bueno, entonces esto es un poco pues, lo que se conocía ya esencialmente hace años. Entonces lo que nosotros intentamos hacer pues, fue decir, bueno, pues vamos a intentar estudiar esto y nos vamos a poner en la situación más sencilla. Y un poco como la moraleja es si quieres estudiar algo y no sabes qué hacer con él, pues empieza por el caso homogéneo y si ahí no eres capaz de hacer nada, pues buscas otro problema, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea, ¿no? ¿Y entonces por qué? Pues porque las ecuaciones de Riemann, que tenemos un sistema sobredeterminado de DPs, en este caso se reducen a un sistema algebraico de ecuaciones polinómicas. Lo cual, dicho así, parece que, vale, pues ya está, porque sistemas polinómicos y estas cosas son de primero o segundo de carrera, pero bueno, no son sistemas fáciles de resolver. Bueno, entonces se conocían ya cosas previas, que tanto había probado Jensen en los años 60 que en el marco homogéneo las variedades Einstein son localmente simétricas, es decir, que tienen que ser espacios de curvatura seccional constante, espacios Keller de curvatura seccional homorfa constante o productos de dos superficies de curvatura de la misma curvatura de Gauss constante. Y Takagi había probado en los años 70 que el otro caso trivial para nosotros, que son las localmente conformemente llanas, tienen que ser también simétricas. Entonces, digamos, estas dos situaciones triviales ya se conocían claramente. Entonces, lo que hicimos nosotros pues, fue buscar ejemplos que no sean triviales, ¿vale? Entonces, la clave del asunto es utilizar un resultado de Bérard-Vergely, ¿vale? Que dice que en dimensión 4 toda variedad localmente homogénea es localmente isométrica a una variedad homogénea, ¿vale? Particular, y que además o bien es localmente simétrica o es localmente isométrica a un grupo de Lie con una métrica invariante a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues en ese caso se pueden resolver las cosas y lo que tenemos es dos familias, o sea que hay dos posibilidades. O bien es una métrica autodual en un punto directo del grupo de Heisenberg por R, que está determinada en coordenadas locales de R4 por una expresión como esta, o bien es una métrica en una extensión semidirecta del grupo abeliano dada por esta expresión. Bueno, lo que menos me interesa ahora mismo son las expresiones de las métricas. Yo creo que a mí me parece interesante es que hay solo dos ejemplos no triviales, y cuando digo no triviales, estoy excluyendo las variedades Einstein y estoy excluyendo las variedades localmente conformables, ¿vale? Y, y hay otro aspecto aquí que también es relevante, es decir, cuando escribimos la ecuación de Riemann, decíamos, bueno, eso nos dice, tenemos un problema de existencia, es decir, tenemos que exista una métrica de Einstein en la clase conforme. Pero hay también un problema asociado de unicidad, es decir, si una métrica se puede deformar conformemente en una métrica de Einstein, ¿en cuántas métricas de Einstein se puede deformar conformemente? Es decir, si ese representante de Einstein, de la clase conforme, es único o puede haber más de uno. Entonces, obviamente la unicidad tenemos que entenderla salvo homotecias, porque todo lo que estamos trabajando es invariante por homotecias. De hecho, aquí pues lo que estamos hablando es que es homotética a una de estas dos. ¿Vale? Bueno, pues la cuestión es que realmente son las únicas posibilidades que hay, porque lo que probaron Brinkman inicialmente, después probó Yau, complementó ese trabajo, sigue habiendo algunas lagunas, pero bueno, finalmente todo funciona en dimensión 4 sin problema. Una métrica es conforme a Einstein, es única, salvo homotecias, ¿vale? Y por eso aquí hablamos de homotecias, en el caso no localmente conformemente llana. Obviamente, si la variedad es localmente conformemente llana, cualquier cambio conforme, tenemos infinitas familias, nos da una nueva que es conforme. ¿Sí? Vale, si queremos pensar en estas métricas, que o bien las podemos pensar como métricas en R4 dadas por estas expresiones, o en términos de grupos de Lie mediante la expresión del corchete en el álgebra de Lie, pues las métricas que tenemos en S3 por R es esta, y en el caso casi abeliano, pues es esta que tenemos aquí.
Como ya había comentado, las variedades que son conforme a Einstein son un caso particular de variedades Barrianas. ¿Recordáis? Tenía que ser Barriana y otra condición adicional. Entonces, digamos que también la cuestión natural aquí es plantearse cuáles son las variedades Barrianas. Y eso, pues tenemos todavía una situación más restrictiva. Solo hay dos variedades Barrianas que no sean conforme a Einstein. Una se realiza en el producto del grupo afín por sí misma y otra se realiza en una extensión del grupo de Heisenberg y vienen dadas por estas expresiones. Y de nuevo, de estas cosas curiosas, estas dos métricas habían sido obtenidas por Avena, Garbiero y Salomon a principios del 2013 y lo plantaron así, simplemente dos ejemplos de variedades barrianas homogéneas que no son conforme a Einstein. Bueno, pues al final, trabajando, pues lo que conseguimos probar es que no solo son esas dos, sino que no hay más. Es decir, los tíos atinaron perfectamente a dar los dos únicos ejemplos que había. Vale, entonces simplemente una cuestión, por si nos da tiempo de pues, a precisar algo sobre eso. Las extensiones de los grupos de Lie en los que se realizan las variedades conforme a Einstein son grupos resolubles que se corresponden con dos extensiones semidirectas del álgebra de Heisenberg, donde dependiendo de este parámetro alfa, si es distinto de cero, estamos extendiendo por una derivación con autovalores complejos, y si delta es igual a cero, estamos extendiendo por una derivación que es no unimodular, simplemente. Mientras que en el caso de las barrianas, tenemos estos dos grupos estrictamente fijados. Es decir, este está fijo y este grupo de aquí se realiza para un valor exacto del parámetro con el que estamos trabajando. Es decir, no hay más vuelta. ¿Vale? Y si os rasca un poco la curiosidad, esta raíz de 5 que aparece aquí, no sé por qué, eso no lo sé. El número áureo aparece constantemente cuando uno estudia métricas críticas en dimensión 4. Tiene que haber alguna simetría escondida por detrás relacionada con el número áureo. Yo no soy capaz, todavía no fui capaz de encontrarla, pero aparece en cualquier clasificación que queráis hacer, aparece el número áureo sistemáticamente. Bueno, es algo que tenemos todavía que intentar estudiar. Bueno, entonces, el siguiente paso, una vez que conseguimos resolver el caso riemanniano, pues decir, bueno, pues vamos al caso lorentziano. Entonces, en el caso lorentziano, ¿por qué? Pues porque hay toda una serie de aplicaciones físicas donde les interesa esto. Es decir, no me voy a parar en ello, pero si queréis, igual que las ecuaciones de campo de la relatividad general se obtienen a partir del funcional de Hilbert-Einstein, hay otras modificaciones de la relatividad general, como son la gravitación conforme, donde las ecuaciones de campo vienen dadas exactamente por el funcional de Bach, pues escribí antes la norma de 2 del tensor de Bain. Y por tanto, las ecuaciones de campo en el vacío son exactamente la anulación del tensor de Bach. ¿Vale? Y por otro lado, las variedades que son conforme a Einstein aparecen de forma natural incluso en relatividad general. Dependiendo del tensor de estrés-energía que uno tome, pues le aparecen esas. Entonces, a la gente que, bueno, que hace estas cosas les interesan estas métricas y decimos, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Entonces, la primera cosa es que hay una familia universal de ejemplos, ¿vale? Y esa familia universal de ejemplos son las ondas planas. ¿Qué es una onda plana? Bueno, pues la construcción es muy simple, es decir, tenemos una variedad de Lorentz y suponemos que existe una distribución paralela, es decir, que es invariante por la conexión de Levi-Civita o por transporte paralelo. Si tuviésemos en el caso riemanniano o la distribución de la restricción de la métrica fuese no degenerada, este carácter paralelo nos da lugar a una descomposición local de la variedad como producto. Entonces la variedad se rompería como producto de dos cosas, de un factor de dimensión 1 y otro factor, en este caso, 3-dimensional. La cuestión, el punto crucial aquí es que si esta distribución paralela es totalmente degenerada, ¿vale? Eso no puede dar lugar a una descomposición como métricas, porque tendríamos una métrica de dimensión 3 y otra parte donde la métrica es degenerada. Entonces, en ese caso estamos en lo que es el caso indescomponible, y cuando esto suceda, pues tenemos una serie de consecuencias sobre la curvatura. Vale. Dentro de las variables que admiten una distribución degenerada paralela, hay un caso especial relevante que son las PP-waves. Plane fronted, bueno, lo que sea. Llamamos PP-waves.
No tiene ninguna connotación política, que yo sepa. Entonces, bueno, pues diremos que una variedad de estas es una PP-Wave si tenemos dos condiciones. Una, que esta distribución siempre la podemos considerar localmente generada por un campo de vectores. Localmente no hay problema en eso, pero ese campo de vectores, la condición de ser paralela, no quiere decir que el campo de vectores sea paralelo, sino simplemente que el campo de vectores sea recurrente. ¿Vale? Entonces, la primera condición que asumimos es que hacemos una primera restricción, que el campo de vectores nulo que genera esta distribución localmente es paralelo. Y además que la variedad es transversalmente llana, en el sentido de que no solo este término de curvatura se anula, sino cuando aquí ponemos de ortogonal también se anula. ¿Vale? Y el ortogonal, obviamente, es la propia distribución de E y su parte ortogonal. Es decir, que tenemos un subespacio tridimensional de vectores donde debe cumplirse la condición. Si esto se cumple, entonces es fácil construir coordenadas adaptadas, es decir, podemos encontrar siempre coordenadas en la variedad, donde U y V, por decirlo así, son el subespacio lorentziano correspondiente a esta dirección y su complemento lorentziano, y tenemos x1, xn, una parte que se suele llamar la parte espacial, donde la métrica es definida positiva. Es decir, aquí la métrica es exactamente una métrica euclídea y en esta parte de aquí pues estamos tomando exactamente esta. ¿Vale? Entonces, en esta situación, la distribución está generada por el campo de vectores parcial respecto de V, que es el que no aparece aquí. ¿Vale? Y esta función h, en principio, puede ser arbitraria. Llegados aquí, pues es fácil detectar las métricas que son Einstein. En esta situación, el tensor de Ricci, el operador de Ricci, siempre es nilpotente en dos pasos. Entonces es Einstein sí, solo si es Ricciana, y eso se cumple cuando lo que se llama el laplaciano espacial de esta función es igual, idénticamente cero. Es decir, lo que estamos haciendo sería el laplaciano euclídeo asociado a estas coordenadas de aquí, actuando sobre esta función. ¿Vale? Entonces, por lo menos el caso Einstein es muy fácil de calcular. Cuando estas PP-waves son barrianas, aunque parezca una trivialidad, es una trivialidad escribir la condición barriana, pero lo que tenemos es una ecuación de cuarto orden en el laplaciano y hasta donde yo sé no se conoce una descripción explícita de las soluciones. Conocemos un montón de casos y de ejemplos, pero no las soluciones concretas. Una situación todavía más restrictiva, pero la que nos interesa son las ondas planas, mientras que una PP wave era una variedad que es transversalmente llana, las ondas planas, su tensor de curvatura es transversalmente paralelo, es decir, que cumplen esa condición de ahí. Y entonces en esta situación, pues es de nuevo sencillo venir aquí y ver que esta función tiene que ser cuadrática en las coordenadas espaciales que tenemos aquí. Y si uno refina un poco más las coordenadas, se puede quitar del medio los términos de grado 1 y los términos independientes y expresar simplemente esto como un polinomio homogéneo de grado 2 en las coordenadas espaciales. Bueno, pero aquí ahora sí que ya tenemos mucha más información. Por ejemplo, aquí antes decía que una PP-wave es Einstein, sí solo sí, el laplaciano espacial de esta función es cero, pero ¿cuándo es localmente conformemente llana? Bueno, pues si es localmente conformemente llana, entonces tiene que ser una PP-wave, una onda plana, ¿vale? Porque se puede, trabajando con la condición del tensor de Weil, podemos reducir esta función a una función de este estilo. Entonces, lo único que nos interesan serían las ondas planas. Estas de aquí serán localmente conformemente llanas cuando estas funciones de la variable u sean la misma para todos los sumandos que tenemos aquí. Simplemente es eso, es decir, estaríamos tomando si queréis pensarlo, la diagonal x1 cuadrado, x2 cuadrado, xn cuadrado y lo multiplicamos por una función arbitraria de u. Y esta es Einstein, y sí que es sencillo, si solo si esta matriz A y J tiene traza cero. ¿Vale? Esto sí que es fácil. ¿Vale? Entonces, lo que sí se puede probar es que en dimensión 4 cualquier PP-wave es conforme a Einstein si solo si su tensor de Weil es armónico. Que la primera condición que había comentado, condición necesaria para ser Einstein, en el caso de para ser conforme a Einstein, en el caso de las PP-waves nos resuelve el problema. Y en particular, todas las ondas planas son conforme a Einstein. ¿Vale? Y esto es lo que nos interesa, es decir, sea la onda plana que sea, es conforme a Einstein. De hecho,
digamos que hay un cierto interés en conocer cuáles son las variedades que no solo contienen una métrica de Einstein en su clase conforme, sino que contienen una onda plana en su clase conforme. Y eso todavía no está del todo claro. ¿Vale? Volviendo de nuevo al problema de la unicidad, lo que había probado Brinkman es que si no estamos en situación riemanniana y permitimos signatura lorentziana, pues la métrica conforme a Einstein, si no es única, entonces la métrica tiene que ser conforme a una pp-wave ritchiana, ¿vale? Salvo que la métrica sea localmente conforme. En el caso no localmente conformemente llano, es decir, en el caso no trivial, tenemos unicidad módulo pp-waves que sean conforme a Einstein, es decir, que tengan divergencia de Weyl igual a cero. Es decir, que no solo nos dan un montón de ejemplos, sino que además son los puntos clave donde no vamos a tener unicidad en la solución. ¿Vale? Bueno, entonces el plan, en lo que estuvimos trabajando estos últimos años, es en intentar describir, o sea, el objetivo es intentar describir las métricas conforme Einstein homogéneas en dimensión 4. Entonces aquí sí que ya tenemos bastantes problemas. El primer problema es que no es cierto un resultado como el riemanniano de que toda variedad sea localmente homogénea, toda variedad localmente homogénea sea localmente simétrica a una variedad homogénea. Es decir, hay variedades localmente homogéneas que no son isométricas localmente a ninguna variedad homogénea. Precisamente los ejemplos vienen dados por el caso de las ondas planas, porque podemos construir ondas planas sobre grupos de Lie. Entonces el grupo de Lie actúa con homogeneidad, ¿vale? Pero que sin embargo no son completas. Ahí sí tenemos un problema serio. No hay un teorema tipo Berar-Bergerie, ¿vale? Entonces la cuestión es que por encima, si escribimos una variedad homogénea como, digamos, cociente del grupo de isometrías por la isotropía, ¿vale? Esa descomposición no tiene por qué ser reductiva en el caso lorentziano, cual es todavía un problema mayor. Entonces, de alguna manera, hay que estudiar tres cosas. En el caso de espacios homogéneos que sean no reductivos, esos no hay otra forma de abordarlos. El caso de métricas invariantes a la izquierda sobre grupos de Lie, que es el caso en que la dimensión de la isotropía es cero, y después el caso en que la dimensión de la isotropía sea más alta. Entonces, el caso de los espacios homogéneos no reductivos es muy sencillo de resolver, y no me voy a parar en eso. En el caso de que la isotropía tenga dimensión 1 o mayor que 1, eh, el problema parece más sencillo porque las simetrías que nos impone el subgrupo de isotropía nos van a reducir el estudio de las métricas invariantes en el grupo de isometrías que estemos considerando. Y esa situación parece más fácil. La que a priori parecía más complicada era precisamente las métricas que son conforme Einstein en grupos de Lie donde la isotropía está. O sea, ese es el caso por el que quisimos empezar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero, considerar los grupos de Lie de dimensión 4. Vale, bueno, eso no es un problema. El teorema de descomposición de Levi nos dice que es una extensión semidirecta de un grupo semisimple. Entonces, si uno estudia los grupos semisimples en dimensión 4 y en dimensiones inferiores, pues vale, hay simplemente, por decirlo así, dos familias. Una familia resoluble y en el caso no resoluble, pues es la extensión directa del grupo S2 o del grupo SL2. O sea, ¿vale? Ahí no hay mucho problema. Donde ya hay más problemas en describir las métricas de Lorentz, que son invariantes a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima más casuística que cuando uno describe las métricas de Riemann. Por ejemplo, si pensáis en una métrica de Riemann y pensáis en una base, o sea, al final, es decir, como estamos con métricas invariantes a la izquierda, lo pasamos todo al álgebra de Lie. En el álgebra de Lie pensamos en un producto escalar riemanniano, tenemos una esfera de vectores unitarios. Y esos vectores unitarios podemos movernos como nos dé la gana con ellos y tenemos ahí un montón de isometrías. Si estamos con una métrica que sea lorentziana, eso ya no es cierto, porque por lo pronto tenemos una dirección, tenemos direcciones temporales y tenemos direcciones espaciales y no podemos llevar una a otra por una isometría. Entonces, y después por encima tendremos direcciones degeneradas. Eso es lo que hace el problema mucho más grande en el caso de la unidad. Tendremos que analizar la condición bayesiana. Como os comentaba, vale,
como estamos en homogeneidad, esto es una condición algebraica. Si pensáis en el tensor de Bach, es un tensor de tipo 0,2. Tenemos una matriz 4x4 sin traza simétrica. Vale, tenemos 9 ecuaciones polinómicas. Tampoco parece tan terrible, pero esas van a depender de 6 variables y va a tener grado 6. Lo cual, en fin, yo estuve tentado a escribir alguna componente, pero dije, no, estoy aquí para hacer amigos y convencerlos de estudiar esto, no para que se dediquen a otra cosa. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, tenemos que estudiar la otra de las dos condiciones necesarias que os comentaba, que es la condición de ser conforme cotidiana, que es aquella condición de ver si existe un campo de vectores gradiente que me anule la divergencia como sumado con la contracción del vector. Y una vez que tengamos todo eso, pues no nos queda más que mancharnos y buscar las soluciones explícitas de estas ecuaciones y decidir si esas soluciones dependen de uno o más parámetros, es decir, si hay unicidad salvo homotecias o no hay unicidad en la métrica común. Bueno, como os comentaba, los grupos de Lie de dimensión 4, esta parte yo creo que no asusta. Tenemos dos grupos no resolubles, que son, aparte, son los grupos producto. ¿Vale? Cuidado aquí, la métrica invariante a la izquierda que tomemos, aunque sea el grupo producto, no tiene por qué ser la métrica producto. ¿Vale? Es decir, esto, ¿vale? Y después tenemos estas familias de extensiones semidirectas del álgebra Poincare, el álgebra Euclidia, el álgebra de Heisenberg o el álgebra Beliana. Bueno, hay una tabla, bueno, podemos hacer una tabla, podemos escribirlas todas. Cada una de estas extensiones semidirectas estará determinada en función de la derivación que hagamos actuar sobre el álgebra de Lie correspondiente al ideal que tengamos aquí, y eso se pueden describir y hay una lista que tampoco es tan terrible. No es una cosa monstruosa. ¿Vale? Vale. Entonces, el problema está en describir las métricas de Lorentz. Y insisto que aquí es donde sí que tuvimos problemas porque, aparte, pues, había un montón de cosas cuando uno busca en MasaNet o en Google o ahora si queréis en ChatGPT, pues te empiezan a salir referencias y había un montón de casos que faltaban y de situaciones que no estaban completas. ¿Vale? Entonces, el problema es, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el álgebra de Lie. El álgebra de Lie como espacio vectorial lo podemos pensar como una suma directa de una subálgebra que va a ser el álgebra de Lie correspondiente a un ideal unimodular, que es cada uno de los subgrupos sobre los que estamos actuando como derivaciones, y después tenemos un factor unidimensional. Entonces, el producto escalar que nosotros tenemos aquí, vamos a estudiar, pues hacer la casuística en función de la restricción del producto escalar a este ideal unimodular que tenemos aquí. Entonces, esa restricción puede ser riemanniana, puede ser lorentziana, ¿vale? No pasa nada por ordenarlos así, o puede ser degenerado. ¿Vale? En el caso degenerado, como una métrica de Lorentz nunca puede haber un vector temporal ortogonal a un vector nulo, ni puede haber dos vectores nulos ortogonales, pues necesariamente la asignatura tiene que ser más 6. ¿Vale? ¿Está ahí? Vale, y entonces ahora en cada uno de estos casos, pues uno se las puede apañar para, a ver, porque quiero decir, si lo pensáis así a lo bruto, uno diría, bueno, toma un producto escalar en un espacio vectorial de dimensión 4. Eso es lo que estamos haciendo. Ese producto escalar es simétrico, entonces puedo pensarlo como una matriz triangular superior. Pero una matriz triangular superior me aparece en 4, 3, 2, 1. O sea, tengo 4 y 3, 7 y 2, 9 y tengo 10 parámetros. Si nosotros describimos la métrica con 10 parámetros y pretendemos trabajar con eso, mejor esperamos a que escampe y nos vamos a cañas, porque no hay manera. Entonces, hay que de alguna manera intentar utilizar las simetrías que sean para reducir esos parámetros. Entonces, ¿cuál es el argumento? Pues, por ejemplo, si estamos en esta situación, aquí lo que tenemos es que la restricción de la métrica, este ideal unimodular, es riemanniana. Entonces, como estamos en dimensión 3, Milnor probó que cualquier métrica riemanniana en un álgebra de Lie de dimensión 3, unimodular, se puede describir en función de lo que llama el operador de estructura, que tiene que ver con la expresión del corchete en relación al producto vectorial que tenemos en ese espacio de dimensión 3. Pero en el caso unimodular, ese operador de estructura es autoadjunto y por tanto diagonaliza una base ortonormal. Entonces resulta que la restricción de la métrica, si elijo bien la base ortonormal de este ideal,
la puedo expresar simplemente por los tres autovalores que tome el operador de estructura. Y esa es la clave del asunto. Ahí consigo reducir el número de parámetros. Si estamos en el caso lorentziano, bueno, pues formalmente es lo mismo, y esto es algo que hizo Ramani en los años 90. De nuevo, el operador de estructura asociado, en vez de tener el producto vectorial, digamos, si queréis, como el producto de los cuaternios imaginarios, ahora sería el producto de los paracuaternios, pero esto funciona exactamente igual. El operador de estructura vuelve a ser autodual, pero la diferencia, perdón, autoadjunto, pero la diferencia esencial ahora es que puede tener forma de Jordan. Entonces, en el caso lorentziano, pues este operador autoadjunto puede diagonalizar, puede tener autovalores complejos, puede tener una raíz doble del polinomio mínimo o una raíz triple. Y eso ya nos aumenta la casuística. Y después, en el caso en el que la restricción a este ideal sea degenerada, que es la otra situación que puede ocurrir, ¿cómo lo resolvimos? Pues al final nosotros la forma más cómoda que vimos pues, fue calcular el álgebra derivada del ideal y estudiarlo en función de la dimensión de la álgebra derivada. Entonces, esa dimensión puede ser 0 en el caso abeliano, 1 en el caso de Heisenberg, 2 para el euclidio o el Poincaré y 3 en el caso de los grupos simples SL2R o SL2. ¿Vale? Y entonces, en cada uno de esos casos, pues uno tiene que coger y hacer todas las cuentas y verles cosas. ¿Vale? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de resultados que eso tiene. Pues en el caso no resoluble, no hay ejemplos no triviales. Es decir, si uno toma un grupo de Lie no resoluble, ¿vale? A ver, parece que estoy diciendo mucha cosa. Hay dos, es decir, es SU2 por R o es L2R por R, es decir. Pero la diferencia es que con cualquier métrica lorentziana, ahí es donde está el punto. ¿No? Bueno, pues es conforme a Einstein si solo si es localmente conforme ya no. Y esto es cierto tanto en el caso lorentziano, que lo puse entre paréntesis, como en el caso riemanniano. No hay diferencia. ¿Quiénes son las métricas estas conformemente llanas? Pues hay un caso, si queréis, trivial, que es en el que podemos estar pensando todos, que es el producto de la esfera S3 por R o del espacio hiperbólico por R, ¿vale? Y esos se realizan pues o bien aquí o bien aquí. Y en esos casos son espacios simétricos, pero hay otras métricas no simétricas que se realizan sobre esta variedad producto, donde, si queréis, el producto escalar viene determinado en función de una base del álgebra de Lie, donde los corchetes de los elementos de la base vienen dados por esta expresión, es decir, V1, V2 y V3 son una base de SL2R. ¿Vale? No aparece ningún producto por V4 porque estoy en el álgebra producto, ¿vale? Y la métrica que estoy tomando es esta. Entonces, fijaos que V1, V2 son vectores unitarios y V3 es un vector nulo. Pero estoy justo en el caso en que la restricción de la métrica a este espacio es de género. ¿Vale? Y a diferencia del caso riemanniano, y este era un problema, una cuestión abierta del artículo de Lebrun que os había mencionado antes, él se planteaba el problema de construir métricas barrianas sobre estos grupos no resolubles. Y el asunto es que no había conseguido ninguna en el caso riemanniano. Y en el caso riemanniano no las hay. Y no había conseguido ninguna lorentziana. Bueno, la cuestión aquí es que lorentzianas hay un porrón. Es decir, esencialmente, para cualquier métrica lorentziana que pongáis, tenéis una variedad dos-dimensional de métricas barrianas. O sea, ese es el resultado, digámoslo así, sin precisar nada más. ¿Vale? Es decir, que sí que hay un montón de métricas barrianas en esa situación, pero ninguna de ellas cumple la condición de ser conforme cotoniana. Esa es la cuestión. La otra condición está la primera que os puse, que parecía como más trivial, pero esa no se cumplía nunca. ¿Vale? Bueno, si queréis pensar así en una especie de resumen a nivel de álgebras de Lie y de grupos de Lie asociados, ¿en qué grupos o qué álgebras podemos encontrar estructuras conformes no triviales? Bueno, pues en estas extensiones del álgebra abeliana, ¿vale? En el caso de, esto es una error, las álgebras afines, que son las únicas extensiones no unimodulares de las álgebras Euclida y de Poincaré, o en estas extensiones del grupo de Heisenberg. ¿Vale?
Si esto lo comparáis con la situación riemanniana, ¿vale? En el caso riemanniano habíamos visto que las métricas conforme Einstein aparecían dos familias que se correspondían con métricas autoduales en extensiones semidirectas del álgebra de Heisenberg y otra familia sobre una extensión semidirecta del álgebra abeliana. Entonces, esta familia que aparecía aquí la volvemos a recuperar, de hecho con un añadido, porque digamos hay más. A ver, vuelve a la misma situación de antes. En la situación lorentziana tenemos menos isometrías, entonces tenemos más soluciones. O sea, esa es la moraleja. ¿Vale? Y estas dos familias autoduales que existían en el caso riemanniano, en el caso lorentziano no pueden darse, porque en el caso lorentziano los operadores de Weil autodual y antiautodual son isométricos, hay un isomorfismo entre ellos. Entonces, si uno se anula al otro. Entonces, la condición autodual es equivalente a la localmente conformemente llana, y eso hace que estos dos casos se nos queden aquí en la situación trivial. O sea, por eso no aparece. ¿Vale? Bueno, no os voy a dar más el peñazo con esto. Si queréis ver las expresiones explícitas de cómo se realizan las métricas, las podemos ver. Por ejemplo, en el caso de Heisenberg hay una lista relativamente corta, donde aquí la restricción de la métrica a la subálgebra de Heisenberg es degenerada, aquí es riemanniana y aquí es lorentziana. Es decir, que todas las situaciones se pueden realizar. Y si queréis ver cómo son las transformaciones conformes, pues las transformaciones conformes son, pues en este caso, una función de este estilo que depende de dos parámetros, capa 1 y capa 2, ¿vale? Y así caso a caso. El único caso en este grupo donde solamente hay una métrica conforme a Einstein es este. Es el caso 3, que además es el único que es débilmente genérico. Y ahí sí que tenemos unicidad. Y de nuevo, fijaos que vuelve a aparecer la misma situación. Es decir, nosotros tenemos el álgebra de Lie, construimos un producto escalar, lo trasladamos invariantemente a la izquierda, tenemos una métrica globalmente definida sobre el grupo de Lie, que esa métrica es conforme a Einstein, ¿vale? Pero esa deformación conforme es local, ¿vale? Porque fijaos que esta función de deformación es cualquier función que sea, ¿vale?, lineal en T, ¿vale? Pero esta función siempre se anula. Entonces solamente está definida en un abierto. Es decir, aunque yo no esté arrastrando el localmente todo el tiempo, todo esto es local. Es decir, la variedad puede tener cambios conforme a Einstein, pero solamente están definidos localmente, no están definidos globalmente. Vale. Bueno, y yo creo que ya me pasé del tiempo, entonces ya lo dejo aquí, que es todo lo que tenía que hacer. Gracias. ¿Preguntas, comentarios para Eduardo? Una pregunta, hay un momento antes de que estuviese los grupos de Dimension 4, Sí. que hacías un programa, ¿no? Y decías un momento que tenías que hallar, ya se podían hallar las soluciones de manera explícita, Sí. y que ya ahí decidías si dependían o no de parámetros. Sí. No he entendido eso de decidir si dependen. Claro, a ver, el problema es, nosotros queremos buscar todas las soluciones. ¿Vale? Entonces, si nuestra variedad es débilmente genérica, o sea, a ver, si hay dos soluciones independientes, que no sean una un múltiplo escalar de la otra, entonces la estructura subyacente tiene que ser una onda plana. Eso es lo que había probado ya Riemann. Si es una onda plana, el operador de Weil, actuando en el espacio de dos formas, es impotente en dos pasos. Y por tanto, eso nunca es débilmente genérico. Entonces, lo que sabemos ya es que si estamos en una débilmente genérica y hay solución, si tenemos una bardiana que sea conforme C espacio y que el tensor de Weil es débilmente genérico, sabemos que hay solución y es única. Es decir, que es, por ejemplo, esta situación de aquí. Este aquí, ¿vale? Es decir, si quieres pensarlo, yo estoy escribiendo la phi así, pero si escribes la phi como una exponencial, ¿vale?, pues ese factor, ese término aparece como un producto. Entonces, aquí tenemos esta solución y ya sabemos que no puede haber más soluciones que esas, porque si hubiese más, entonces el operador de Weil tendría que ser nilpotente y por ser débilmente genérico, aquí el operador de Weil no es nilpotente. Entonces, en este caso acabamos. El problema es que en todos los otros casos, nosotros, claro, antes de ponernos a calcular las soluciones, pues calculamos el operador de Weil y vemos que no sale que el operador de Weil tiene núcleo. O sea, visto
de dos formas en dos formas. Entonces, eso no es débilmente genérico. Entonces, podría ocurrir que hubiese una única solución, o sea, la solución dependiese de un parámetro o de más parámetros. Entonces, la única forma que teníamos de decidirlo, porque no había ninguna otra obstrucción a priori, es decir, podíamos chequear, decir, entonces, y esta es, porque claro, si tú dices, tengo la variedad, lo que probaba Brinkman, a ver, es útil, pero tiene un punto de sutileza. Es decir, si tu variedad tiene dos métricas independientes que son Einstein en la misma clase conforme, entonces es conforme a una pp-weight. Pero claro, tú una variedad original que tienes para decidir si es conforme a una pp-weight, esa conforme no tiene por qué estar muy relacionada con la que tú tenías inicialmente. Entonces, salvo la información en el tensor de Bayes de nilpotencia, no tienes más información, porque incluso si dices, me voy al tensor de Ricci, el operador de Ricci de la pp-wave es nilpotente en dos pasos, pero ese operador de Ricci, como el operador de Ricci no es invariante conforme, que ese es el problema, el Ricci que yo tengo inicialmente podría tener los autovalores distintos de cero. Entonces, ese es el problema, que podrías decir, yo puedo saber a priori si voy a tener más soluciones, porque si ya sé que no es conforme a una pp-wave, pero claro, el problema es cómo sabes que no es conforme a una pp-wave. Entonces, como eso no fuimos capaces de resolverlo a priori, pues lo único que hicimos fue, es decir, una vez que sabíamos, o sea, una vez que sabes que es conforme a Einstein, no es difícil escribir, o sea, escribir las soluciones, esto es lo más sencillo al final. La parte más complicada es probar que es conforme un C-espacio y probar que ese campo de vectores es localmente un gradiente, que es lo que en principio no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Pero una vez que tienes eso, después llegar aquí y ver los parámetros y resolver. Al final tienes que resolver una EDO, que es la moraleja de las cosas. Y ahí, pues bueno, pues puedes encontrar las soluciones en todos los casos en los que es conforme. Pero el problema es que no sabemos a priori, o sea, podemos descartar que solo haya una, pero si hay dos, no lo podemos decir a priori. Ese es el problema. No sé si era la pregunta. ¿Alguna cosa más? Yo tengo una que me vas a contestar, o bien es intratable o bien es trabajo futuro, pero bueno. Eh, en vez de conforme a una Ricciana, conforme a una Ricci solita. Uf. Mm. Eso lo pensamos, pero decidimos empezar por las conformes richianas. O sea, todavía no sabes si es intratable o es trabajo futuro. ¿Hay algún trabajo de Catino y esta gente de Mantegaza, Sí. de esta gente de Pisa, pero que esencialmente lo que hicieron fue escribir el análogo a la ecuación de Brinkmann? Entonces, tienes ahí una ecuación. Entonces, el problema con esa ecuación es, quiero decir, el problema es que tienes dos funciones. Tienes la función potencial del solitón y la deformación conforme. Y la situación más cercana a esa que estudiamos últimamente es una modificación de las métricas de Einstein que se llaman las weighted Einstein, que son unas cosas que se inventó este Jeffrey Case. Y ahí estudiamos el problema precisamente de unicidad. Y la dificultad es que, claro, tú en todo esto tienes que lidiar con una función, que es tu deformación conforme, pero el problema ahí es que tienes que lidiar con una función de densidad, que cuando lo piensas en solitones gradiente, esencialmente es la exponencial de la función potencial del solitón, pero tienes que lidiar con esa función y con el factor conforme. Y claro, no tienen por qué ir bien emparejadas, o sea, puede ocurrir que una dependa de, quiero decir, cuando escribes, por ejemplo, los conjuntos de nivel para una, la otra puede comportarse como quiera respecto a esos conjuntos de nivel. Entonces, tienes bastante casuística. Lo más parecido que te puedo decir es que en el caso Weighted Einstein conseguimos resolver la unicidad, pero no la existencia. A ver, Si no hay nada más,